Hola mis muy amados hermanos cristófilos y otros hermanos y amigos que nos visitan en nuestra comunidad en esta ocasión. Hoy vamos a tratar un tema candente, un tema que lamentablemente ha sido polémico con respecto al dogma: fuera de la iglesia no hay salvación. Es un dogma de fe. De esto da testimonio la Escritura, la Santa Tradición, y en sintonía con todo esto, el magisterio de la Iglesia Católica desde siempre. Esta reflexión la vamos a dividir en tres partes. La primera parte vamos a ver la formulación del dogma para clarificarlo mejor, para establecer los puntos principales. La parte número 2 vamos a ir sobre el catecismo de la Iglesia Católica, y a partir del catecismo de la Iglesia Católica vamos a ver lo que ha dicho el magisterio más reciente, pero en sintonía y de acuerdo con la tradición de la Iglesia desde siempre. Y en la parte número 3 vamos a hablar sobre la necesidad absoluta de esa iglesia. Por tanto, esa iglesia es absolutamente necesaria para la salvación del hombre, según las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Vamos a ir sobre ello. Les recomiendo por favor que se queden muy pendientes a todo este video para que sigan la secuencia, pero también porque al final les vamos a tener un regalo que les va a ayudar muchísimo para que puedan profundizar más y tener aún más claro toda esta enseñanza. Ok, la primera parte, formulación del dogma, que interesantemente se hace a partir de, sobre todo, de Pío X a principios del siglo XX, contra el modernismo teológico católico, que había puesto en duda la intención de Jesucristo, la intención original de Jesucristo de establecer y acompañar a una sola y única iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que subsiste en una institución visible que es la Iglesia Católica de nuestros días. Pues muy bien. El catecismo, el llamado catecismo de San Pío X, del Papa San Pío X, nos clarifica esta doctrina al respecto en los números del 170 al 172. Mire cómo comienza el número 170. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Y responde: no, señor. Fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nadie puede salvarse, como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de la Iglesia. Ahora vamos a la segunda parte, el número 171 de ese catecismo de San Pío X. Dice entonces la segunda pregunta: ¿cómo pues? O sea, si esa iglesia es absolutamente necesaria para la salvación del hombre, entonces, ¿cómo pues se salvaron los antiguos patriarcas y profetas y todos los otros justos del Antiguo Testamento? Y responde, escuchen con atención: todos los justos del Antiguo Testamento se salvaron en virtud de la fe que tenían en Cristo futuro, mediante la cual ya pertenecían espiritualmente a la iglesia. Miren, les recomiendo, para seguir con esto de la Escritura, les recomiendo la carta a los Hebreos capítulo 11, que se habla de muchos de estos campeones de la fe que previeron a Jesucristo y realmente aspiraban como en el caso de Abraham sobre todo, que aspiraban a la patria celestial y no solamente a la tierra que estaban pisando sus pies. O sea, él miraba más allá. Por eso Jesucristo en el Santo Evangelio dice: Abraham vio mi día y se gozó y se alegró. Entonces, por esa prefiguración, por esa anticipación, mediante la fe, ellos se incorporaron espiritualmente a la iglesia. Ay, mis hermanos, no estamos hablando de excepciones al dogma. No. Es que la iglesia es absolutamente necesaria para la salvación de todos. ¿Okay? Así que los que se salvan de alguna manera han pertenecido o pertenecen a la iglesia. Vamos entonces al número 172 con la tercera pregunta de este catecismo
de San Pío X al respecto del dogma: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Ok, pregunta: ¿podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la Iglesia? Aquí está el asunto. ¿Podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la Iglesia? Responde: quien sin culpa, es decir, de buena fe, si hallase fuera de la Iglesia y hubiese recibido el bautismo, o a lo menos tuviese el deseo implícito, no necesariamente explícito, sino implícito, de recibirlo, y buscase además sinceramente la verdad y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese, ese tal, aunque separado del cuerpo de la Iglesia, es decir, del cuerpo visible de la Iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de salvación. Mis queridos hermanos, este es del Catecismo de San Pío X a principios del siglo XIX, o sea, antes del Concilio Vaticano II. Esto siempre ha sido, y lo vamos a ver a continuación, la doctrina de la Iglesia. Esto es una verdad revelada por Cristo, ¿okay? Una verdad innegable que está claramente estipulada en la Santa Revelación, Escritura y tradición, y así lo ha reconocido el magisterio de la Iglesia, ¿okay? Desde siempre. Vamos entonces a la segunda parte de esta reflexión. Estoy contento, hermano, porque estamos poniendo en claro esto, Hace tiempo que me han estado escribiendo, hace tiempo que algunos hermanitos pues se han escandalizado con esto, otros retan para debatir, pero ¿cómo es posible? Pero mira la iglesia por donde va, pero mira lo que la iglesia dice ahora, Ay, los pobrecitos. Bueno, aquí vamos, la segunda parte. Vamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, y porque con el catecismo, desde el Catecismo de la Iglesia Católica vamos entonces a establecer los contactos con la tradición y el magisterio. Pero prepárese, porque en la tercera parte vamos con la Escritura. La Escritura, ya ustedes saben cómo es esta comunidad de cristófilos, ¿eh? Nosotros siempre haciendo referencia a la Escritura, porque la Escritura es la puesta por escrito del pensamiento de Dios, ¿okay? Como decía el padre Amatuli, con la Biblia todo y sin la Biblia nada, refiriéndose a lo que ya ha establecido la Iglesia, ¿okay? Todo esto está contenido en la Sagrada Escritura como testimonio primario de la revelación. Esa es la tercera parte, no se vaya nadie, todo el mundo pendiente, pero ahora estamos en la segunda parte. Vamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Comenzamos con el número 846. 846 dice, otra pregunta: ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Estudiando esto, yo me he pasado la semana estudiando esto para ustedes, preparando esto para ustedes, hermanos. Y si yo llego a incluir el testimonio de los padres de la Iglesia, ¿okay? Y el testimonio de la tradición, ¿okay? Y todo lo que se ha escrito y afirmado y reafirmado en cuanto a este dogma se refiere, hermano, este video no termina. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia, que es su cuerpo. Esto es importante. Hay gente que no entiende y dice, pero los católicos están diciendo que la Iglesia salva. No, Cristo sí, Iglesia no. Por tanto, se equivocan los pobrecitos. Nosotros no hemos dicho que la Iglesia salve, sin embargo, Cristo el Señor no salva sin la Iglesia. Recuerden, hermano, el presupuesto teológico fundamental de esta comunidad, la fe cristiana, es integrada, no fragmentada. O sea, Jesucristo el Señor ha establecido sistemas, una institución que es sacramento histórico de la salvación, ¿okay? A través de esa institución y de esos medios y de esas causas segundas, el Señor se manifiesta, el Señor actúa, el Señor salva, el Señor santifica. Si Cristo el Señor, como veremos en la parte número 3 en la Sagrada Escritura, se tomó la molestia de fundar y establecer una sola y única iglesia y prometió acompañar a esa iglesia, y dio perpetuidad a esa iglesia, ¿quién soy yo para prescindir de ese medio? ¿Me entienden, mis amados? ¿Me entienden lo que quiero decir?
Bueno, basado en la Escritura, sigue diciendo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina, por tanto, es necesaria para la salvación, y se refiere a la iglesia católica. Hay hermanitos que muy acertadamente dijeron, pero ven acá, el título de esta parte del catecismo dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Tú añades católica. ¿Por qué? Porque es claro en el contexto. Estos números del catecismo de la Iglesia Católica forman parte de la sección en la que se explica la nota de la iglesia que conocemos como la catolicidad. La iglesia es católica, ¿okay? Es la parte número 3 del catecismo, ¿okay? La iglesia es católica, y como parte de la explicación de esa característica esencial, sin la cual la iglesia no sería la iglesia de Jesucristo, pues como parte de eso establece esta verdad de fe. Fuera de esa iglesia que es católica, que es de lo que se está hablando, no es posible lograr la salvación. Sigue diciendo, desde el número 830. Cristo, en efecto, es el único mediador, y espero que quede claro, es el único mediador y camino de salvación que nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Cristo sí, iglesia también. Él, al inculcar con palabras, Jesucristo, el Señor, nuestro Señor Dios y Salvador, al inculcar con palabras, bien explícitas, la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como una puerta. Y citando entonces, y esto me toca, hermano, me toca muy directamente a mí. Citando Lumen Gentium, la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, en el número 14, dice: por eso no podrían salvarse los que sabiendo que Dios, no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, porque es de institución divina, por tanto. ¿Okay? Sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella, no podrán salvarse. Esto me toca a mí, me tocó a mí. Estos fueron una de las declaraciones, o una de las cosas que utilizó el Espíritu Santo para llamar mi atención, para que yo tuviese que entrar en contacto con la plenitud de la fe católica. Porque en este caso, como dice este número, ya hay una cuestión de conciencia. No podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Entrar, en mi caso, que tuve que entrar. Y perseverar en ella, lo que le toca a usted si es católico. ¿Okay? Yo sé que hay hermanos no católicos que nos están viendo y escuchando, por lo cual alabo al Señor y doy gracias. Pero no es con ellos la cosa aquí, porque yo sé que algunos de ellos están siendo llamados porque tengo contacto con ellos, platico con ellos, pero no a todos se le ha dado la plenitud del don de la fe. Pero si usted es católico y usted está consciente de esta verdad, usted tiene el deber de perseverar en ello. Como yo tuve el deber de entrar en comunión con la Iglesia Católica cuando se me revelaron estas cosas a mí. Dice el número 847, esta afirmación no se refiere, otra vez, mire qué constante la Iglesia, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y su iglesia. Y ahora cita el catecismo el número 16 de la Lumen Gentium. Repito, la declaración dogmática sobre la iglesia del Concilio Vaticano II, número 16. Esto fue otro número que me marcó. Dice: los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que le dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y ya ustedes saben a lo que esto se refiere. ¿Okay? No es una excepción al dogma, no, es que son
son incorporados a la iglesia mediante un misterio. Un misterio. Y quien único determina la profundidad de ese misterio y la aplicación de la responsabilidad de cada cual para ser evaluado, juzgado, es a Dios el Señor. Y mire qué interesante está esto. Mire qué interesante está esto. Y precisamente por esto, no a pesar de esto, no en contradicción de esto, sino precisamente por esto, hay que evangelizar. Hay que evangelizar. Se van a salvar como quiera. Es lo mismo. ¿Qué más da? No te preocupes. Mentira. Eso es una mentira del demonio. Y el que lo diga, lo hace por ignorancia o está siendo inducido por el demonio. Ya me pasó a mí, hermano. Cuando ya yo tenía esto claro en la mente, yo voy a donde un sacerdote católico a buscar que me instruya. Y le pregunté, ¿qué tengo yo que hacer para hacerme católico? Y él trató de persuadirme para que no me hiciera católico. Entonces, mire lo que dijo ese sacerdote. Arguyó el Concilio Vaticano II para decirme a mí que ya yo no tenía que convertirme a la iglesia o al catolicismo o la plenitud de la fe católica. Porque ya la iglesia había cambiado, dijo él. Eso es número uno. Y número dos, me está induciendo a actuar en contra de mi conciencia. Lo que dice específicamente el número 16 del Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que yo no puedo hacer, es más, yo tengo que actuar de acuerdo a mi conciencia. Si mi conciencia me dice que la plenitud de la fe cristiana, de la cual yo quiero gozar y a la cual me está llamando el Señor Jesús, está y radica en la Iglesia Católica. Entonces, aquí teníamos entonces a un cura modernista, yendo en contra del Concilio Vaticano II en esos dos sentidos, contradiciendo los números e induciéndome a mí para que yo actúe en contra de mi conciencia. Me estaba abocando al infierno el tipo. Mucho cuidado. Estamos hablando muy claro en este video. Mi problema no es con los hermanos separados. No. Mi problema es con los católicos. Porque a nosotros se nos ha dado mucho, como veremos al final de este video. Vamos a citar ese versículo. A nosotros se nos ha dado mucho y por lo cual nosotros, por todo eso que se nos ha dado, nosotros vamos a tener que responder. Vamos a ser evaluados con muchísima más severidad. Dios tenga misericordia de nuestras almas. Vamos a ver, señores ministros, vamos a ver, póngase para su número, como decimos en Puerto Rico. Por eso los amamos y rezamos mucho por ustedes todos los días. Estamos rezando porque Dios llame a otros hombres también para que se unan a ustedes, para que nos ayuden a progresar y a crecer espiritualmente mientras vamos por este valle de lágrimas. Pero tienen que decirnos la verdad, con caridad, con justicia, con misericordia, sobre todo, pero diciendo la verdad. Hay que evangelizar. Mire el número 848. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, si la que es posible agradarle a los hombres que ignoran el evangelio sin su culpa, corresponde sin embargo a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar, Y aquí está citando el decreto sobre la actividad misionera de la iglesia, porque el Concilio Vaticano II, que está diciendo todo esto, publicó también el decreto, aprobó y publicó el decreto ad gentes sobre la actividad misionera de la iglesia, y publicó también el decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado, es decir, la evangelización de los laicos. Oh, hermano, y me falta la memoria, la encíclica Redemptoris Missio sobre la urgencia de la actividad misionera en estos tiempos de San Juan Pablo II. No, y lo interesante es que después de estos números, entonces viene una sección que titula el catecismo, la misión, exigencia de la catolicidad de la iglesia. Está hablando de la catolicidad, esa es la sección, la parte número 3 del catecismo. Habla de este dogma, fuera de la iglesia católica no hay salvación.
Y luego entonces habla de que es una exigencia de esa nota, o sea, de la catolicidad, la misión, es decir, la evangelización. Y no quiero extenderme más, pero véanlo por su cuenta, por favor, a partir del número 849, o por lo menos el 849 y el 850, por lo menos eso. Y no solamente eso. Descubrí, gracias a una hermana que me recomendó, me hizo la recomendación en Twitter. Estoy haciendo la promoción de este video. Y entonces la hermana me dijo, no se olvide del documento de la Congregación del Santo Oficio al obispo de Boston en 1949. Y yo tenía ese documento como parte de las fuentes para preparar esta charla, pero lo tenía en el último lugar, yo ahí más o menos, a ver si me da el tiempo, pero ¿saben qué? Gracias a esa hermana me di a la tarea de abordar ese documento y leerlo bien, y es increíble. Una carta de la Sagrada Congregación del Santo Oficio al arzobispo de Boston en 1949, antes del Concilio Vaticano II, y se pone de forma breve, pero concisa y clarísima esta misma doctrina, a propósito de una controversia que se suscitó en aquel momento en un colegio en Boston. Así que quédense pendiente, porque al final, quién sabe si le regalamos algo al respecto, que le va a ayudar muchísimo. ¿Okay? Le va a ayudar muchísimo. Ok, la tercera parte. La necesidad de la iglesia según las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver todo esto a la luz de la Sagrada Escritura. Bien. Si la iglesia es necesaria por su institución divina y por la voluntad y el querer de Dios, entonces es necesario, absolutamente necesario, pertenecer a ella. Esa es la línea que vamos a seguir según el Espíritu Santo ha revelado, sobre todo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver 4 puntos al respecto. 4 verdades o 4 puntos al respecto. Tengo sed. Primer punto. Iglesia, evangelio y evangelización. Estas 3 cosas. ¿Eh? Y cuando hablamos del evangelio aquí, vamos a postular el bautismo, que es la puerta de entrada. Ya hemos citado, si se acuerdan, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, pero tengan en cuenta lo que hemos dicho en este canal, en otros videos, sobre San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los romanos, ¿no? Y de la exigencia de ese requisito que opera en nuestra alma, lo que se significa con los gestos. Por lo tanto, San Pablo en el capítulo 6 de Romanos postula el bautismo como un sacramento. Y ese sacramento, ¿okay?, es requisito indispensable para la aceptación del evangelio y para el nuevo nacimiento. Y a todo eso nos lleva la evangelización. Y eso se hace en y por la iglesia. Eso es lo que quiere decir este primer punto. Vamos primero con Juan 3:5. Juan 3:5. Sigan la secuencia de estos textos. Juan 3:5. Jesús contestó: en verdad te digo, que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Por ahí voy a poner un video en el cual hablábamos sobre eso, explicando esto. El video creo que se llamaba Basta creer para salvarse, y hablaba sobre esto, ¿ok? Sobre el nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu, es decir, la renovación del alma que se hace mediante ese sacramento, y toda la fe que esto conlleva, la perseverancia, el arrepentimiento, la conversión, la renovación de la vida, la pureza del corazón, todo esto. Recuerden que todo esto lo vemos integrado, no fragmentado, ¿ok? Así que aquí vemos la necesidad de ese bautismo, no solamente para entrar a la iglesia, sino por la renovación del alma, por la cual se entra espiritualmente a la iglesia y se es miembro de la iglesia. Mateo 16:18. Para los que dudan de la institución, de la intención original del Señor Jesús de fundar, establecer y acompañar a una sola y única iglesia, dice Mateo 16:18, dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí vemos la intención del Señor Jesús
de establecer, de fundar y de acompañar a una sola iglesia. Y las puertas del infierno, primero iglesia en singular, no en plural, y luego las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, dio perpetuidad. ¿Okay? Y luego entonces versículo 19, que por falta de tiempo no vamos a tratar, pero aquí vemos entonces a un funcionario, un ministro al cual el Señor señala con la mayor responsabilidad de un hombre en la iglesia, ¿okay? De regir, de enseñar, de administrar, de confirmar a los hermanos con el gesto de la otorgación de las llaves del reino de los cielos, con el trasfondo veterotestamentario de Isaías capítulo 22, versículo 22, cuando se le otorga a Eliakim las llaves de palacio, para que administre el acceso al rey, ante el rey David, a quien él determinara según su juicio, por el poder que se le había dado mediante la otorgación de las llaves. Mateo 28, 19 y 20. Ya vimos la intención del Señor. Ya vimos entonces lo que el Señor mismo había establecido en términos del nuevo nacimiento y la entrada espiritual y formal a la iglesia. Ahora vamos, Mateo 28, 19 y 20. Dice, y haced discípulos. Lo que requiere congregarse, ¿okay? Lo que requiere militancia, sintonía, membresía, identidad. Esto no se hace en el espacio. Esto no es una cosa meramente espiritual o emocional. O total es mi intención. Yo querría. En algún momento cuando esté preparado yo me uno. No, eso no es lo que dice aquí. Entonces usted no forma parte de la iglesia. Son los discípulos. Y esos discípulos deben ser convocados de todos los pueblos. Lo dice aquí al principio del versículo 19. A todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles otra vez. Y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed, por aquí pongo ahora el video en el cual explico esta última parte del versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está en esta institución. El Señor está como cabeza, es decir, como parte de este cuerpo, como cabeza, Señor de la iglesia, pero también como parte de la iglesia, porque no podemos entender la cabeza sin el cuerpo, y si es un cuerpo tiene cabeza, si es que está vivo, si es que está patente, si es que está trabajando, si es que se está moviendo. Entonces estamos hablando de la organización de la iglesia, ¿okay? Implícita en este texto, y sin lo cual este texto no tiene forma de aplicarse en el aquí y el ahora. ¿Y cómo se aplica todo esto? Hechos capítulo 2. Escuchen con atención, versículo 38. Luego vamos con el 41 y 42. Escuchen bien. Pedro les dijo, convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo. Convertíos primero y luego bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces en el versículo 41 ellos aceptaron su palabra y fueron bautizados, y aquel día se le unieron unas 3,000 almas. ¿Se unieron a quiénes? ¿Se unieron a qué? ¿Para qué? ¿Como requisito de? ¿O como requisito de qué? Se unieron a quienes, a los hermanos en la iglesia. Y si lo dudan, próximo versículo 42. Miren, porque aquí es la primera recapitulación que se hace de la vida de la iglesia primitiva. Miren lo que pasó con toda esta gente. Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan, o sea, la Eucaristía, y en las oraciones. Y a propósito de esta comunión con el fundamento apostólico, ¿okay?
con los apóstoles, o sea, los obispos, los primeros obispos y los presbíteros, los diáconos y toda la iglesia, con todos esos ministerios y con esa misión otorgada por el Señor, lo tenemos por lo menos otras 8 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién soy yo para decir que la iglesia no hace falta? O que la iglesia contradice al Señor. ¿Quién soy yo para decir Cristo sí, iglesia no? ¿Quién soy yo para decir yo quiero a Cristo pero me desatengo de ese medio establecido por Jesucristo para tener comunión con Él? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A Cristo? ¿O yo quiero a un Cristo a mi manera? Mucho cuidado. Segundo punto. La iglesia es una. Está unida. Unida a Cristo. Y nosotros en la iglesia estamos unidos a Cristo también. Somos un cuerpo. Noten ustedes Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 5. Escuchen con atención. Continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Y cómo es eso? Sigan. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. ¿Usted ha sido llamado? ¿Usted ha sido llamado a esa vocación? ¿Cuál es esa vocación a la que hemos sido llamados todos? La santidad, a la más perfecta configuración con Jesucristo. ¿Y cómo se logra eso? Perteneciendo a lo que dice el principio del versículo 4, perteneciendo a un solo cuerpo para estar integrados a ese espíritu, que es el espíritu de Cristo. Pero ven acá, ¿y cómo se inicia esto? ¿Cómo se inicia una cosa como esta? Vaya entonces al versículo 5, vaya al próximo. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Aquí la acepción de fe que tenemos aquí es de doctrina. Doctrina, verdad revelada. Esa es la acepción de fe de la que trata aquí la segunda parte del versículo 5. Una sola fe se refiere a la verdad revelada, a la integridad del depósito de la fe, de la doctrina santa y pura de nuestro Señor Jesucristo. Y para todo eso, el bautismo. Aquí está, un solo bautismo. Por eso, tengo que decirlo, el versículo 14, me viene ahora a la mente, el versículo 14 de este mismo capítulo nos advierte, para que no seáis ya niños llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina a la merced de embaucadores que conducen al error. Mire que mucho nos ama el Señor, que nos advierte, y nos cuide, nos preserva en la iglesia para que no caigamos presa de esos otros señores, de esos ídolos allá afuera. Para que no caigamos presas de la mentira ni de la confusión. Qué lindo es el Señor que ha establecido este medio histórico de salvación, este sacramento histórico de salvación que es la iglesia, para resguardar nuestras almas. Para que no vaya a confundir el Evangelio de Jesucristo con el Evangelio según San Yo. Para que no me vaya a equivocar en mi abordaje e interpretación de la santa revelación. Qué bonito es el Señor. Alabado sea Jesucristo. Por eso ustedes, mis amados cristófilos, que son católicos practicantes, se gozan con todo esto, pero cuando nos toca sufrir algunas cosas que padecemos en la iglesia, las sufrimos también. Seguro. ¿Por qué? Porque amamos a la iglesia, y amamos a la iglesia porque la iglesia ha sido establecida por Jesucristo. Ha sido parte del establecimiento de la doctrina y del reino y de las instrucciones que el Señor ha dejado en este mundo para hacerse Él extensivo en este mundo a través de toda la historia. ¡Qué bonito! Tercer punto, Cristo se relaciona con nosotros en y por la iglesia. Tercer punto, para que vean que la iglesia es necesaria, es absolutamente necesaria. Y sin ella no vamos para ningún lado, estemos conscientes o no conscientes. Cristo se relaciona con nosotros en y por la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12. Mire cómo dice el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Por eso decía, es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo, el Señor, nuestro Señor, es ese cuerpo. ¿Okay? Es ese cuerpo. Aquí lo está diciendo, solo un cuerpo, así también Cristo. Cristo es un cuerpo. Y para tener la mejor y la más total comunión con Cristo, usted tiene que ser parte de ese cuerpo. Eso es una razón contundente por la cual la Iglesia Católica es absolutamente necesario. Sigue entonces el versículo 13, escuche con atención. Porque todos nosotros, tanto judíos como griegos, tanto siervos como libres, fuimos bautizados en un mismo espíritu. ¿Para qué? Para que cada cual siguiera adelante haciendo lo que le diera la gana. Aquí dice, fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Para formar un solo cuerpo con Cristo. Y concluye, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Porque ese solo espíritu nos refiere a una sola y única verdad. Otra vez para que nadie se confunda. Por eso es que este Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Noten el discurso, lo que llaman el discurso final o de despedida de nuestro Señor en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan. Me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un paráclito, que es el Espíritu Santo. Y concluye el capítulo 16. Y el Espíritu Santo les conducirá a la verdad completa. ¿Usted quiere esa verdad? ¿Usted quiere participar de esa verdad? ¿Usted no quiere ser confundido? Pregunto. Volvamos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Miren qué interesante. Todo lo sometió bajo sus pies. Dios el Padre sometió todo bajo sus pies de Jesucristo. Y a Él lo constituyó, a Jesucristo, lo constituyó cabeza de todas las cosas a favor de la iglesia. A favor de la iglesia. ¿Quieren acabar con la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué quieren acabar con la iglesia? ¿Por qué desvirtúan a la iglesia? ¿Por qué le restan importancia a la iglesia? Porque las cosas que Dios sometió a su Hijo Jesucristo, las constituyó en cabeza de todas las cosas a favor de la iglesia. Luego sigue el 23, que es su cuerpo, la plenitud de quien lleva todas las cosas. Que lleva todo en todas las cosas. Que es su cuerpo, la plenitud de quien llena todo en todas las cosas. O sea, la iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia, que es su cuerpo, que es la plenitud, aquí lo dice, la plenitud de quien llena todo en todas las cosas. ¿Quiere usted la plenitud de Cristo? ¿Quiere gozar de la plenitud de Cristo? ¿Ve por qué la iglesia es necesaria? ¿Ve por qué es absolutamente necesaria? ¿Ve por qué no hay excepciones? Aunque sí hay que interpretarlo debidamente, en comunión con la doctrina de la iglesia desde siempre, con la santa revelación. Efesios capítulo 3, versículo 21. No se vaya, porque entonces el regalito que le tenemos, la referencia que le vamos a hacer al final, se la van a perder. Efesios 3, 21. A Él, a Dios Padre, viendo el contexto, sea dada la gloria en la iglesia. A Él sea dada la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Por quiénes? Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y concluye, amén. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo. Por todo el mundo hasta el fin. Por los siglos de los siglos. Cuarto punto. La iglesia nos conecta con la verdad. La iglesia nos conecta con la verdad. Efesios capítulo 3, versículo 10. Permítame dos versículos. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para dar a conocer ahora a los principados y a las potestades en los cielos las múltiples formas de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Entonces, ¿dónde se manifiesta esa multiforme sabiduría de Dios? Aquí lo dice claramente, por medio de la iglesia. Por eso tiene que decir el apóstol San Pablo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, la segunda parte del versículo 15, la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad.
columna, o sea, sostén. Y fundamento, ¿okay? Conlleva solidez. ¿Okay? Yo quiero estar en comunión con la verdad. Para lo que hace falta solidez, es decir, fundamento. Y para lo que hace falta un sostenimiento, una perseverancia, una convicción. Y a eso se refiere la palabra columna. Mi hermano y mi hermana, escúcheme con atención. Escúcheme con atención, sobre todo si usted es católico. O si usted cree ser católico. Escúcheme con atención. Mire lo que dice el número 837 del Catecismo, incluido, que es una cita del Lumen Gentium del Vaticano II, el número 14, dice: no se salva en cambio. No se salva en cambio. Si usted está cantando victoria porque usted, pues todo el mundo, usted aparenta ser parte de ese cuerpo, de esa institución visible en la cual subsiste el cuerpo místico de Cristo, le hago la siguiente advertencia con mucho cariño y con mucho respeto, y me la hago a mí mismo también. A mí mismo también. Porque como advierte el apóstol San Pablo, el que quiere estar firme, tenga cuidado, no vaya a caer. Mire lo que dice. No se salva, estoy citando, no se salva en cambio el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con su cuerpo, pero no con el corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá usted? ¿A dónde iré yo? Si de acuerdo con lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 3, tuviésemos en poco esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor a través de su cuerpo y de los medios de gracias establecidos por Jesucristo para que la iglesia los dispense, los administre y en representación de Cristo yo sea un discípulo del reino de los cielos. Que yo sea parte de ese cuerpo, parte integral de ese cuerpo, bebiendo de esa savia, gozando de la seguridad que da el Espíritu Santo. O sea, si yo tengo en poco una cosa, una maravilla como esa, ¿qué irá a pasar con mi alma? Por eso deberíamos leer, o volver a leer Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48, pero sobre todo el versículo 48, cuando dice: a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá. Y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán. A usted y a mí se nos ha dado todo. Mis queridos hermanos cristófilos, ustedes saben que les hablo con mucho cariño y con mucho respeto. A ustedes y a mí, y también a otros hermanos que aunque no se hayan suscrito todavía a este canal, se identifiquen como católicos. A ustedes y a mí se nos ha dado todo. A ustedes y a mí se nos ha dado ser parte del cuerpo de Cristo que subsiste de forma especialísima en esta Santa Iglesia Católica. Aprovechen entonces la oferta siguiente que les voy a hacer, el regalo siguiente que les voy a hacer. Esto es importante, mis hermanos, escúchenme bien. Esto está clarísimamente estipulado en un documento breve y de fácil lectura, del cual ya les había anticipado, al cual ya había señalado, que es la carta de la Sagrada Congregación para el Santo Oficio al Arzobispo de Boston, allá por 1948, a propósito de una controversia que surgió en un colegio de allá en Boston, sobre esta doctrina, sobre esta verdad revelada, de fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Voy a poner un vínculo para que usted acceda a ese documento y usted lo guarde y usted lo vea y usted lo repase y usted lo enseñe para ver, Dios mío, y este documento es de 1949. Esto es antes del Concilio Vaticano II, pero se pone en claro lo que siempre ha sido la doctrina revelada por Jesucristo, según definida y reconocida y enseñada y creída por la Santa Madre Iglesia Católica desde siempre hasta hoy. No hay por qué escandalizarse, no hay por qué poner esto en duda, no hay por qué ocultar una verdad como esta y enseñarla e interpretarla bien. Siempre hay quien lo va a malinterpretar. Siempre va a haber gente superflua, que se van a dejar llevar por el enunciado y no por la explicación de esa doctrina. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar, de proclamar este evangelio
de hacer extensivo el reino de los cielos, de compartir esta doctrina. Hay que hacerlo. Se lo digo por experiencia, no nos dejemos intimidar, que no se diluya nuestra atención, mis hermanos. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer. Y yo les aseguro, y se lo digo por experiencia, que algunas de esas personas que se escandalizan, que resienten y nos atacan, eventualmente, por lo que hemos dicho, por nuestra fidelidad y por nuestro sentido de caridad, se van a convencer y se van a disponer, y Dios nuestro Señor les va a regalar el don de la fe plena, porque yo era uno de esos. Y mire dónde estoy, diciendo lo que estoy diciendo en este momento y que usted me ha hecho el favor de escuchar. Quédese un momentito más y escuche entonces algunos anuncios que tenemos para los miembros de esta comunidad y para otros que se quieran unir. Si usted cree en la importancia y urgencia de este tema, le invitamos por favor a que comparta este video con otras personas. También vean en la descripción del video el link que hemos puesto para donaciones mediante el método seguro de PayPal. Por favor, ayúdenos con una ofrenda para que podamos seguir y ampliar estos ministerios que tanto bien están haciendo a mucha gente. Si usted nos ayuda en este sentido, vamos a continuar. Muchas gracias, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza muy pronto, si Dios lo permite.